Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el epicentro de los chismes, las noticias y por supuesto, el amor que nos regalan nuestras parejas favoritas de la televisión Superíndice 3N. Copyright alegró a tenerlos a conmigo. Hoy, como ya pudieron intuir por ese título que los dejo Superíndice 3 a todos con el corazón Superíndice 3N latiendo a 1000 por hora, vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos al borde del asiento. Un tema que ha sacudido las redes sociales y ha encendido la esperanza de miles de fans alrededor del mundo, el posible, el ansiado, el quizú, ese inminente reencuentro entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Su copyright, la emoción Superíndice 3N es palpable, y yo estoy aquí para alimentarla a UNMUDS. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles jugosos, en los rumores confirmados a medias, en las pruebas, y en el evento que podrá marcar un antes y un después copyright, es en la historia de este par de talentosos actores. Quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, si aún no se han suscrito a este rinconcito de amor y chismes turcos, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo, ni una sola actualización Superíndice 3N sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Vamos, los espero. Suscripción Superíndice 3N y campanita. Hecho. Perfecto. Ahora vamos a lo que nos compete. Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, solo con escuchar esos nombres juntos ya se me pone la piel de gallina. Una pareja que traspasó Superíndice 3 la pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos regaló Superíndice 3 momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la exitosísima serie Senu con diéresis al cap. Su química era innegable, su conexión Superíndice 3N era palpable, y su relación Superíndice 3N, al menos mientras duró Superíndice 3, fue un cuento de hadas moderno que nos tuvo a todos enganchados. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y el romance entre Ande y Kerem llegó Superíndice 3 a su fin. Un final que dolió Superíndice 3, que nos dejó Superíndice 3 a muchos con el corazón Superíndice 3N roto y pregunto, ¿donos copyright agua pasado? Las razones nunca fueron del todo claras, y el silencio que rodeó Superíndice 3 su separación Superíndice 3N solo alimentó Superíndice 3 a UNMU, es la especulación Superíndice 3N. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Ande ha protagonizado nuevos proyectos, ha deslumbrado en alfombras rojas y ha continuado consolidándose como una de las actrices populares y queridas de Turquía. Kerem, por su parte, también copyright N ha seguido trabajando arduamente, explorando nuevos roles y demostrando su talento actoral en diferentes formatos. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de sus caminos separados, la llama de la esperanza nunca se apagó Superíndice 3 para muchos de sus fans. La pregunta recurrente siempre ha sido la misma, ¿habrá alguna posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Podrán superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad? Y es aquí donde entra en juego el famoso evento que menciono copyright en el título del vídeo. Un evento que, según los rumores que circulan por las redes sociales y algunos medios de comunicación Superíndice 3N turcos, podrá reunir a Ande y Kerem en el mismo lugar y al mismo tiempo. Como lo oyen. Se trata, al parecer, de una gala Venu Copyright FICA organizada por una importante fundación Superíndice 3N turca que trabaja en pro de la educación Superíndice 3N de New más menos os hijos Superíndice 3 benes desfavorecidos. Un evento de alto perfil que contará con la presencia de numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la televisión Superíndice 3N, el deporte y la política turca. Y según las fuentes, tanto Ande como Kerem han sido invitados a participar en esta gala. Imagúnense la escena. Ande y Kerem, elegantísimos, desfilando por la alfombra roja, posando para las maras, compartiendo el mismo espacio de copyright, ese de tanto tiempo. La simple idea ya me pone los pelos de punta. Ahora bien, antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas y a dar por sentado un reencuentro romántico, es importante ser realistas. El hecho de que ambos sean invitados al mismo evento no significa necesariamente que vayan a interactuar, mucho menos que vayan a reconciliarse. Podrá ser simplemente una coincidencia, una obligación Superíndice 3N profesional, o incluso una estrategia de marketing para generar expectación Superíndice 3N y atraer la atención Superíndice 3N de los medios.
Sin embargo, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y siendo honestos, a muchos de nosotros nos encantaría ver a Andy y Kerem juntos de nuevo. Su historia, aunque breve, fue muy intensa y significativa, y dejaron una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Además, hay ciertos detalles que alimentan a UNMUDS la esperanza. Por ejemplo, en los últimos meses, tanto Ande como Kerem han dado algunas más menos sales que han sido interpretadas por muchos como un posible acercamiento. Pequeu más menos os likes en redes sociales, comentarios sutiles en entrevistas, e incluso algunas coincidencias en lugares públicos, detalles que, aunque insignificantes por sí solos, han despertado la ilusión superíndice 3N de muchos fans. Por supuesto, podrán ser simplemente coincidencias, o actos de cordialidad entre dos personas que compartieron algo importante en el pasado. Pero como dice el refrán N, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que esas cenizas aún estuvieron calientes. Entonces, ¿qué copyright podemos esperar de este evento? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Podríamos ver un reencuentro público, un saludo cordial, una conversación superíndice 3N amistosa, o simplemente una coincidencia silenciosa. Lo que es seguro es que todos los ojos estarán puestos en Ande y Kerem, y que cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier mirada será analizado al detalle y amplificado por las redes sociales. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright sucede. Mantener la esperanza, pero también copyright en ser realistas. Y sobre todo, respetar la decisión superíndice 3N que tomen ambos, sea cual sea. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Y hablando de felicidad, quiero aprovechar este momento para recordarles que la felicidad no depende de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. La felicidad está en nosotros mismos, en disfrutar de las cosas que nos gustan, en compartir momentos con nuestros seres queridos, y en apoyar a nuestros ídolos, independientemente de sus decisiones personales. Así que, mis queridos fans, mantengamos la calma, disfrutemos de la expectación superíndice 3N, y esperemos a ver qué copyright nos depara este famoso evento. Yo por mi parte estaré copyright a Q para mantenerlos informados de cualquier novedad y para compartir con ustedes mis reflexiones y análisis. En resumen, hoy hemos hablado sobre el posible reencuentro entre Ande Rafael y Kerem Bürsin en una gala Venu Copyright Fica en Turquía. Hemos analizado los rumores, las más menos sales y las posibilidades, manteniendo siempre un tono realista y respetuoso. Hemos recordado la historia de amor que vivieron y el impacto que tuvieron en muchos fans. Y sobre todo, hemos reafirmado la importancia de mantener la esperanza, pero también copyright n de respetar las decisiones de nuestros ídolos. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado aquí conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado con ganas de MUDS. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué copyright esperan de este evento? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, si lo disfrutaron y si quieren seguir recibiendo contenido sobre sus series y actores turcos favoritos, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traer copyright dándoles contenido de calidad. Like, compartir y suscribirse. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Pero esperen. La cosa no termina aquí. Porque aunque ya hemos desmenuzado el rumor del evento Venu Copyright Fico, vamos a profundizar un poco más en la historia de Ande y Kerem, en los detalles que marcaron su relación superíndice 3N y en los posibles obstáculos que podrán impedir un reencuentro. Prepu, rense porque esto se pone aún interesante. Asterisco recordando el flechazo, senu con diéresis al capm, y el amor que nació superíndice 3 en el set asterisco. No podemos hablar de Ande y Kerem sin mencionar, senu con diéresis al capm, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y que además, fue el escenario de su historia de amor. Ay Dios mío, copyright tiempos aquellos. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi el primer capítulo.
La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat era evidente desde el principio. Sus miradas, sus diálogos llenos de picardía, sus sonrisas cómplices, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y esa química no era solo actuación superíndice 3N. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem empezaron a circular casi al mismo tiempo que la serie se convertía en un fenómeno mundial. Al principio ambos negaron cualquier relación superíndice 3N, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero los fans no éramos tontos para nada. Veíamos las fotos que publicaban en sus redes sociales, los vídeos detrás de cámaras donde se les veía inseparables, las entrevistas en las que se dedicaban a halagos mutuos, era obvio que había algo muy ese. Finalmente después copyright ese de meses de especulación superíndice 3N, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N durante unas vacaciones juntos en las Islas Maldivas. Imagínense la alegría de los fans. El sueño se había hecho realidad, Eda y Serkan eran pareja en la vida real. Durante meses nos regalaron momentos preciosos, fotos de sus viajes, dedicatorias románticas en sus redes sociales, apariciones públicas donde se les veía enamoradísimos. Era una pareja que irradiaba felicidad y que nos hacía creer en el amor verdadero. Asterisco el silencio tras la tormenta, copyright paso superíndice 3 realmente asterisco. Pero como dije antes, los cuentos de hadas a veces terminan. A principios de 2022, la noticia de la ruptura entre Hande y Kerem nos golpeó como un jarro de agua fría. Nadie se lo esperaba. Y lo peor de todo es que las razones nunca fueron del todo claras. Ambos mantuvieron un silencio sepulcral sobre el tema, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Algunos decían que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Otros que la presión mediática y la constante atención de los fans habían terminado por desgastar la relación superíndice 3N. Incluso hubo quienes insinuaron la presencia de terceras personas. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza copyright paso superíndice 3 realmente entre Hande y Kerem. Ese silencio fue, sin duda, lo muy doloroso para los fans. Necesitábamos respuestas, necesitábamos entender copyright había fallado. Pero Hande y Kerem decidieron mantener su intimidad y no dar explicaciones públicas. Y aunque entendemos y respetamos su decisión superíndice 3N, no podemos negar que nos quedamos con un gran vacío en el corazón superíndice 3N. Asterisco señales de humo, acercamientos o simples coincidencias, asterisco. Desde la ruptura, tanto Hande como Kerem han tratado de seguir adelante con sus vidas. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. También se ha convertido en una influencer muy popular, colaborando con importantes marcas de moda y belleza. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en la actuación superíndice 3N, pero también ha incursionado en la producción y dirección. Sin embargo, a pesar de sus caminos separados, los fans no han perdido la esperanza de un reencuentro. Y esa esperanza se ha alimentado gracias a ciertas señales que, según muchos, indican un posible acercamiento entre Hande y Kerem. Por ejemplo, hace unos meses, Hande le dio like a una foto de Kerem en Instagram. Un simple like que desató la locura en las redes sociales. Muchos lo interpretaron como una señal de que las cosas entre ellos están mejorando y que podrían estar en camino de reconciliarse. También ha habido algunos comentarios sutiles en entrevistas que han sido interpretados como indirectas. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Kerem dijo que valora mucho las relaciones que ha tenido en su vida y que guarda un buen recuerdo de todas ellas. ¿Se refería a Hande? ¿Quién sabe? Y como mencioné antes, también ha habido algunas coincidencias en lugares públicos. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul. ¿Fue una simple coincidencia, o se reunieron a propósito? El misterio continúa. Asterisco obstáculos en el camino, copyright podría impedir un reencuentro, asterisco. Pero seamos realistas, no todo es color de rosa. También hay algunos obstáculos que podrían impedir un reencuentro entre Hande y Kerem. En primer lugar, está el tema del orgullo. Ambos son personas exitosas y con una fuerte personalidad. Es posible que ninguno de los dos quiera dar el primer paso y admitir que se equivocaron. También está el tema del tiempo. Han pasado ya varios meses desde la ruptura, y ambos han seguido adelante con sus vidas.
Es posible que hayan cambiado, y que ya no sean las mismas personas que se enamoraron en el set de Senú con diéresis al cap. Y por supuesto, está el tema de la presión mediática. Cualquier movimiento que hagan será analizado al detalle y amplificado por los medios de comunicación. Es posible que esto les impida ser sinceros el uno con el otro y resolver sus diferencias en privado. *** La gala Venu Copyright FICA, la oportunidad perfecta para un reencuentro, ***. Y es a QU donde volvemos al famoso evento Venu Copyright FICO. Si ambos asisten a la gala, será la primera vez que se vean públicamente desde la ruptura. Imagínense la tensión en el ambiente. Esta gala podría ser la oportunidad perfecta para que Ande y Kerem se reencuentren, hablen y resuelvan sus diferencias. Podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación, ya sea como amigos o como algo muy ese. Pero también podría ser un fiasco total. Podrían ignorarse por completo y evitarse a toda costa. Podría ser una noche incómoda y llena de tensión. La verdad es que no lo sabremos hasta que llegue el día del evento. Pero lo que sí sabemos es que todos los ojos estarán puestos en Ande y Kerem. Y que cualquier cosa que hagan será noticia en todo el mundo. ***, la esperanza es lo último que se pierde ***. Así que, mis queridos fans, sigamos manteniendo la esperanza. Sigamos creyendo en el amor. Y sigamos apoyando a Ande y Kerem, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas. Porque al final del día, lo muy importante es que sean felices. Ya sea juntos o por separado. Lo importante es que sigan brillando con su talento y que nos sigan regalando momentos inolvidables. Y yo por mi parte seguir Copyright AQ para mantenerlos informados de cualquier novedad. Para compartir con ustedes mis reflexiones y análisis. Y sobre todo para celebrar el amor en todas sus formas. Así que no se pierdan mi próximo vídeo. Porque les prometo que tendremos muchas noticias y chismes sobre sus series y actores turcos favoritos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle. Besos.